Buenos días nuevamente. ¿Tienen a la vista la filmina que dice objeto y cuantificación de la obligación tributaria? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a cambiar de tercio, como dicen los españoles. Vamos a pasar a cómo se cuantifica la obligación tributaria. Vean que hemos ido estudiando el hecho generador, el reverso de la consecuencia natural del hecho generador, que es el nacimiento de la obligación tributaria, el nacimiento de la obligación exenta, su clasificación. Y ahora vamos a ver cómo se cuantifica, cuál es la magnitud, de qué tamaño es la obligación tributaria y cuáles son los métodos para determinar. Y el puerto al que aspiramos llegar, me da la impresión de que hoy no lo vamos a conseguir, pero el puerto al que aspiramos llegar probablemente dentro de 8 días es la extinción de la obligación tributaria. O sea, pretendemos abarcar desde el arco de vida, desde el nacimiento hasta la extinción de la obligación tributaria. Y para ello debemos fijarnos ahora en que, realizado el hecho generador de la obligación tributaria, hay que medirlo, hay que conocer la intensidad con la que ese hecho generador en la práctica, en la realidad fáctica, sucedió. Ya adelantábamos antes de hacer la pausa, tomarnos un café, que normalmente el tipo imponible, el tipo de gravamen multiplicado por la base imponible es lo que arroja la cuota tributaria. Recuerdan que base imponible, renta, por tipo imponible, digamos 15% en el que unas determinadas rentas, a saber, los dividendos. Base por el tipo da la cuota. Ahora, la base, el primer elemento cuantitativo de la obligación tributaria, la base puede ser medida, puede ser determinada mediante tres métodos llamados base cierta o estimación directa, el primero de ellos, base presunta o estimación indirecta, el que en esta femenina aparece como tercero, pero que para efectos didácticos creo que debería ser el segundo, y estimación objetiva. Añadamos que base cierta y base presunta son las denominaciones que utiliza el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Estimación directa, estimación indirecta y estimación objetiva son las expresiones que utiliza la Ley General Tributaria Española. Pero base cierta y base presunta, que es la expresión de nuestro código y que, dijéramos, es la más empleada en la doctrina sudamericana, típicamente argentina, uruguaya, la doctrina que dio origen al modelo de código tributario para América Latina de finales de los años 60, no es distinto, son distintas las palabras, pero no es distinto el concepto de la estimación. Base cierta o estimación directa son equivalentes, base presunta y estimación indirecta son equivalentes. Y aunque la estimación objetiva no está reconocida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios de manera exacta, sí que hay estimación objetiva en algunos tributos de nuestro sistema tributario. De tal manera que, aunque la estimación objetiva no está expresamente reconocida en el código, sí está
reconocida, quizás sin hacer alusión a ese nombre, en los regímenes de tributación simplificada y otros que veremos en la exposición de hoy. La combinación de base por tipo igual cuota da origen a la clasificación de tributos fijos y tributos variables que ya comentamos cuando vimos el aspecto cuantitativo del elemento objetivo del hecho generador. Repasemos pues, cuando hay un aumento en la base y a ese aumento le corresponde un aumento más que proporcional en la cuota, ello es consecuencia de que el tipo es progresivo. Voy a irme a un ejemplo que tengo delante. Esto es un ejemplo de declaración de impuestos sobre la renta de una persona física con actividades lucrativas. Esta persona tuvo 72 millones y pico de renta bruta. Tiene una deducción del 25% que está establecida en el artículo 8S de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Puede deducir costos y gastos sin necesidad de estar sustentado en facturas por un 25%. También puede aportar a pensiones complementarias siempre que no exceda del 10% de su renta bruta. Entonces eso se disminuye de su imposición. Por tanto, 72 millones de renta neta, menos 18 del 25%, menos 7 del aporte a pensión complementaria, da una renta neta de 47 millones de colones. A esa renta le corresponde todas estas tarifas que están aquí. Hasta 3.549.000 colones, ese es su mínimo exento, 0%. ¿Qué quiere decir eso? Sobre ese punto, sobre esos primeros 3 millones y medio, no tributa. De 3 millones y medio a 5.300.000, tributa el 10%. De 5.299.000 a 8.840.000, tributa al 15%, otro tramo al 20%, otro tramo al 25%. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo que el impuesto sobre la renta para las personas físicas es progresivo? Quiero decir que a un aumento en la base, le corresponde un aumento en la cuota más que proporcional. Más que proporcional respecto al aumento en la base. Y ello es así en la cuota como consecuencia de que los tipos son progresivos. Hay un tipo de 0, un tipo del 10, un tipo del 15, un tipo del 20 y un tipo máximo del 25%. ¿Qué es un impuesto progresivo? Es el impuesto en el que a un aumento en la base corresponde un aumento en la cuota más que proporcional como consecuencia de tipos progresivos que normalmente van sucediéndose como escalones. Dice la ley tributaria española que las obligaciones tributarias se determinan a partir de bases tributarias, tipos de gravamen y los demás elementos previstos en la ley. El Código Tributario Costarricense, aunque no tiene una sistemática de los elementos cuantitativos, esto es, no hay un artículo que
tenga esa misma disposición de la Ley General Tributaria Española, sí menciona que las tarifas y las bases de cálculo tienen reserva de ley. Eso lo dice el primer inciso, el inciso A del artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No tiene una explicación sistemática, pero sí están los elementos cuantitativos en el propio código. ¿Qué dice de la base imponible la Ley General Tributaria Española? Dice que es la magnitud dineraria, puede ser también una magnitud de otra naturaleza, que resulta de la medición o de la valoración del hecho imponible. Un ejemplo de una magnitud dineraria, la base imponible del impuesto al valor agregado, a saber, el precio del bien o servicio que yo estoy consumiendo. Consumí 30.000 colones en una cena. Ahora por el Día del Padre llevé a mi papá a cenar y gasté 30.000 colones en esa cena. Esa magnitud dineraria, esos 30.000 colones, son la medición de mi consumo, la medición del hecho generador de la obligación tributaria en que yo incurrí. Hay algunas bases imponibles que no están expresadas, disculpas, en colones, sino en magnitudes físicas. Por ejemplo, el impuesto de exportación de caja de banano. ¿Cuál es la magnitud que se mide? Una caja de banano de unas determinadas características, con un determinado peso, con unas condiciones, o sea, banano de exportación de primera calidad. Cada caja le corresponde un impuesto de tantos dólares. Está expresada la base imponible no en una magnitud dineraria, sino en una magnitud de otra naturaleza, una caja de banano de 18 kilos, me parece que es ese impuesto. También podrían ser otras magnitudes, como en el impuesto a los combustibles, tantos colones por litro de combustible. ¿Cuál es la base imponible? Los litros de combustible. Son magnitudes físicas. La base imponible admite varias clasificaciones. Base imponible bruta o base imponible neta. En el impuesto sobre la renta, la base imponible bruta son todos los ingresos, eso es la renta. Base imponible bruta, menos los gastos necesarios, útiles y pertinentes para producir esa renta bruta. Y llegamos, después de esa deducción, a una base imponible neta, lo que nuestra ley llama renta neta. Total de ingresos menos gastos, total de ingresos renta bruta, menos gastos renta neta. La base imponible puede ser pecuniaria o no pecuniaria. Pecuniaria si está expresada en unidades monetarias, si es una magnitud dineraria. Ejemplo típico, renta. Ejemplo típico, impuesto al valor agregado. O bien, la base imponible puede ser no pecuniaria. Ejemplo, la caja de banano de exportación de 18 kilos no está expresada en unidades monetarias, sino que está expresada en cajas de banano. También el impuesto a los combustibles, o el impuesto a los cigarrillos establecido por cajetilla de cigarrillos, o el impuesto a los licores por cada litro de licor. Entonces, pecuniarias expresadas en colones, no pecuniarias en alguna otra naturaleza que generalmente será una magnitud física. En nuestro medio, casi todas las magnitudes físicas están expresadas en el sistema métrico decimal, aunque ya vimos que las cajas de banano
son un determinado tipo de caja que no pesa más de 18 kilos. Puede haber además, aunque no hay muchos ejemplos a nivel costarricense, una base imponible principal y bases imponibles subsidiarias. Normalmente eso sucede en impuestos en los que se le otorga al contribuyente una base imponible usual, habitual, ordinaria, y a su entera decisión, a su entera arbitrio, puede alternativamente a esa base principal escoger una base subsidiaria. Como digo, no tengo, o ahorita no recuerdo ningún ejemplo, pero existen en la literatura. Tampoco tengo ejemplos de bases imponibles complementarias o alternativas, pero sí sé que existen algunos sistemas como el español y el argentino. En ambos casos, principales subsidiarias, complementarias y alternativas, las segundas, es decir, la subsidiaria o la alternativa, pretende facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes y típicamente de personas físicas cuentapropistas, a que trabajan por cuenta propia. Brian levantó la mano. Adelante, Brian. Buenos días, profe. Quería saber si me puede dar una aclaración sobre un concepto que he visto reiteradamente cuando se habla de la base imponible, que es el de renta líquida gravable. Ok. Te propongo que lo veamos más adelante en esta filmina. En esta filmina, ¿ves? Que está casi al final. ¿Te parece? Perfecto, profe, está bien. Gracias. No hay más preguntas con lo que llevamos dicho hasta ahorita. Bueno. Me interesa decir que las bases imponibles siguen el método de determinación, son los que mencionamos antes que están en la Ley General Tributaria en el artículo 50, estimación directa, objetiva o indirecta, o en el artículo 125 del Código Tributario sobre base cierta o sobre base presunta. Ya dijimos que la base cierta de nuestro código es enteramente equivalente a la estimación directa de los españoles y que la base presunta es enteramente coincidente con la estimación indirecta de los españoles. En la estimación directa o sobre base cierta, tenemos que decir que es el método principal, es el método general. ¿Y por qué es el método que hay que aplicar en primer lugar? Porque es el que implica la medición directa de la magnitud del hecho generador, la medición directa de la capacidad económica. Es el que mide mejor la capacidad económica cuando se mide directamente, mide sobre base cierta. Por tanto, dice nuestro código, la determinación se hará como tesis general sobre base cierta. Y si no fuere posible, solo cuando no sea posible utilizar la base cierta, se hará sobre base presunta. Es lo mismo, con otras palabras, que lo que dice la Ley General Tributaria Española. Con carácter general, estimación directa, y con carácter subsidiario, la estimación indirecta.
Vamos a dejar entre paréntesis por ahorita la estimación objetiva y luego volvemos sobre ella. La base cierta. Profe, Sí, María Alexandra. sí, yo tengo una pregunta, pero no exactamente la materia, sino en general. Del examen, ¿entra también esta clase y entra la primera parte del... Sí, O entra sea, hasta es la acumulativo. día de hoy. Y es acumulativo. Bueno, no estoy muy seguro qué significa eso de acumulativo. Lo que quiero decir es, no entra la materia vista en el examen anterior, solo entra desde que dejamos de incluir en el examen anterior hasta lo que veamos hoy. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Con gusto. Disculpe, muy bien. Con gusto. Bien, decía que la base cierta o estimación directa, que reitero por no sé qué ves, que son lo mismo, aspira a tener certidumbre en la medición de la base imponible. Se mide no de modo mediato, sino de modo inmediato. Se conocen los elementos, por eso se llama base cierta, del hecho generador. En el impuesto general al valor agregado, se conoce el monto de la cena que yo consumí para celebrar el Día del Padre a mi papá. 30.000 colones. ¿Cómo se mide? Por lo que consta en la factura, o en el caso del restaurante, por lo que consta en su contabilidad. Se mide directamente. Por tanto, hay una relación inescindible. Inescindible quiere decir que no se puede escindir, que no se puede separar entre el método de determinación sobre base cierta y la contabilidad. Por eso los deberes contables y las reglas contables están de alguna manera juridificados o tributarizados, si es que existe esa palabra, están sometidos al régimen tributario los deberes y las reglas contables. Dice el artículo 55 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cómo han de llevar la contabilidad y las exigencias de los principios contables aprobados por el Colegio de Contadores Públicos son exigibles a efectos del impuesto sobre la renta. Vean qué interesante. Hemos dicho que el impuesto está sometido a reserva. La base imponible y el tipo, dice el artículo 5, inciso A del Código Tributario, tienen reserva de ley. Ahora decimos, esa imponible que tiene que estar en la ley se mide de manera directa. Pero para medirla son necesarias las reglas contables. Reglas contables que aprueba no la Asamblea Legislativa, sino el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Declara este principio está en vigor en Costa Rica. Pero además ese Colegio de Contadores Públicos no se inventa esos principios, sino que hace suyos los principios, las normas internacionales de contabilidad, aprobados por un board, un cuerpo de contadores, que es una asociación privada que tiene su sede en Londres y que publica esos principios en inglés. Entonces vean qué curioso. La base imponible tiene reserva de ley, pero la forma de medirla, que también está en la ley, remite a unas normas, a un soft law, que no está en la ley, que no es aprobado por la Asamblea Legislativa, sino por un board que es de una asociación privada de normas internacionales de contabilidad,
que está en Londres y que no se publica en la Gaceta, esas normas internacionales de contabilidad, sino que están en un libro que además es bastante caro, vale como 300 libras esterlinas, comprar ese libro. Bueno, pues ese board establece normas que son obligatorias para medir el impuesto sobre la renta en Costa Rica. ¿Hay reserva ley? Sí, pero habría que decir que al menos en ese aspecto de las reglas contables está bastante atenuado. Le echaron bastante agua a ese café. Pero bueno, no es ese el tema de nuestra clase. El tema de nuestra clase es que la base cierta se mide, se estima, se cuantifica de modo directo, de modo inmediato. Y normalmente esa forma de medir de manera inmediata tiene relación inescindible, inseparable, con la contabilidad y con los documentos fuente de la contabilidad, que típicamente son las facturas. Ese método de determinación sobre base cierta o estimación directa, repito una vez más, es el principal, el que la ley aspira se cumpla en la generalidad de los casos. Y solo cuando no sea posible ese sistema de base cierta o estimación directa, entonces la ley autoriza a pasar al sistema o método de base presunta o estimación indirecta. Dice el artículo 125 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que la base cierta es cuando se conocen de forma directa los elementos que conforman el hecho generador. Dice el artículo 51 de la Ley General Tributaria Española, cuando las declaraciones, los documentos presentados, los datos consignados en libros o registros comprobados y demás documentos justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria se pueden estimar directamente. Por oposición, cuando hay algún dato, cuando hay algún documento que no está, cuando hay algún justificante que falta, se puede estimar indirectamente. Pero ya no estamos en base cierta o estimación directa, sino en estimación indirecta, estimación sobre base presunta. Dice el artículo 53 de la Ley General Tributaria Española, con carácter subsidiario y condicionado a ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando no hay declaración o cuando las declaraciones son incompletas o son inexactas. Cuando hay resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora. Cuando hay incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. Cuando hay desaparición o destrucción, aún por fuerza mayor de los libros, registros o justificantes. Subsidiariamente, porque por alguna de estas circunstancias no se puede medir directamente, se autoriza a ir a la estimación indirecta. Algo parecido dice el artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que autoriza la determinación de oficio. Este artículo de oficio es equivalente a determinación sobre base presunta. Si la administración considera la declaración falsa, ilegal o incompleta.
Si la declaración es falsa, si la administración hace la inspección o fiscalización y dice, esta declaración me parece que es falsa, tiene hechos falsos, o bien contradice la ley. Por ejemplo, hay unos gastos que la ley considera no deducibles y el contribuyente los dedujo. O cuando la declaración es incompleta, tiene todos los ingresos, entonces puede pasar de estimación directa a indirecta, de base cierta a base presunta. Dice el artículo que la determinación se hará en forma directa por conocimiento cierto de la materia imponible. Subrayemos cierto. O mediante estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y la magnitud de aquella. En el primer caso, base cierta, se conocen ciertamente los elementos. En el segundo caso, base presunta o estimación indirecta, se presume. Hay diferencia entre conocer y presumir. Presumir, que es la expresión que utiliza nuestro código, hace relación a la teoría de las presunciones y en concreto a las presunciones humanas, a las presumptio hominis. Es decir, a la valoración de indicios extraídos de la experiencia, de los cuales normalmente se sigue una consecuencia. Del hecho A demostrado, generalmente en la experiencia de los seres humanos, por eso se llama presunción humana, presumptio hominis, del hecho A probado, generalmente se deriva un hecho que no podemos probar, pero que es consecuencia normal, que tiene una consecuencia, una conexión lógica con el hecho probado. Y por tanto la presunción nos permite pasar del hecho probado al hecho no probado. Ejemplo de presunciones. Una casa nueva y bien construida. Pregunta, ¿amenaza ruina? ¿Alguno que conteste esa pregunta? Casa nueva y bien construida, ¿amenaza ruina? No. ¿Por qué no, Ghislaine? Porque se presume que está bien construida. Exactamente, porque la consecuencia ruina solo deriva de que la casa esté muy vieja o que no haya sido bien construida. Pero si está nueva y está bien construida, difícilmente amenazará ruina. Lo normal es que no amenace ruina. ¿Por qué podría amenazar ruina una casa nueva y bien construida? Bueno, pues porque vino un terremoto y falseó las bases. Porque vino una avalancha y le cayó encima a esa casa que estaba nueva y bien construida. Pero en la generalidad de los casos, haciendo uso de una conexión lógica entre nueva y bien construida, que es el hecho probado, y el hecho presunto, no amenaza ruina, si existe esa conexión lógica, podemos pasar del hecho probado al hecho que no conocemos y damos por cierto, aunque no lo podamos probar directamente. Ese es el esquema de las presunciones hominis. Otro ejemplo. En el derecho romano,
se había construido la presunción de que el hijo de la viuda era hijo de su difunto esposo si nacía dentro de los 300 días después de fallecido el esposo. Es una presunción hominis, que parte de la conexión, si estaban casados, lo lógico es que el hijo de la viuda sea hijo del occiso, siempre y cuando nazca dentro de los 300 días. Las presunciones hominis admiten prueba en contrario. Por ejemplo, el marido de la viuda, pues, era legionario, estaba en las Galias haciendo la guerra a Asterix y no estuvo con ella físicamente en los últimos 300 días, en los 300 días anteriores al nacimiento del romanito que nació. Se rompe la presunción, ya no se puede decir ese hijo es hijo de ese marido. ¿Por qué? Porque estaba fuera, porque estaba lejos y era imposible que fuera el padre. Entonces, las presunciones hominis reconocen una conexión lógica entre el hecho base o hecho cierto o hecho demostrado y el hecho presunto o hecho no demostrado, pero que se tiene por cierto por su conexión lógica con el hecho demostrado. Cuando le explicaron esta presunción del derecho romano a Napoleón, recuerden que Napoleón presidía la comisión redactora del Código Civil francés. Cuando le explicaron a Napoleón la presunción, Napoleón dijo, qué interesante. Hay que incorporarla al Código Civil esa presunción. Pero además, dijo Napoleón, no vamos a admitir prueba en contrario. Mientras en el derecho romano se admitía la prueba en contrario, en el Código Civil francés no se admitía prueba en contrario. Entonces ya no es una presunción hominis, una presunción humana, sino una presunción iuris et de iure, una presunción que no admite prueba en contrario, una presunción de pleno derecho. Decía Napoleón con una frase algo paradójica, porque para un francés es más importante saber quién es su tata, saber quién es su tata. No importa tanto la verdad real como la verdad presunta, como la ficción. Por eso no se admite la prueba en contrario. O no se admitía en el Código Civil francés cuando se aprobó el Código Civil francés. Imagino que eso ha cambiado de entonces. El artículo 124 del Código Tributario dice que se autoriza ir a la base presunta o a la estimación indirecta, hacer uso de esas presunciones, cuando no haya libros de contabilidad o cuando los libros de contabilidad no tengan los registros a que están obligados, o cuando los registros contables no tengan los documentos justificativos. Típicamente las facturas no son los únicos, pero la mayoría de ellos son facturas. O cuando la contabilidad sea irregular, defectuosa o tenga un atraso mayor a 6 meses. Noten que son circunstancias muy parecidas a las de la Ley General Tributaria Española. El artículo 81 del Reglamento de Procedimiento Tributario dice que la Administración Tributaria deberá demostrar y motivar. Recuerden que el acto administrativo de determinación es un acto administrativo. Por tanto, debe estar presente el elemento motivo, debe motivarse ese
ese acto forma parte de la motivación, la demostración de la existencia de alguna de las circunstancias o causales de los artículos 124 y 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Alguno o alguna tiene a la vista el código? Que nos lea, por favor, el artículo 116. Profe, ¿cuál artículo, perdón? 116, por favor. El que dice elementos para verificar y determinar la obligación tributaria. Ese. Dice, en sus funciones de fiscalización, la administración tributaria puede utilizar como elementos para la verificación y, en su caso, para la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes y de los responsables. El inciso A, los registros financieros contables y de cualquier índole que comprueben las operaciones efectuadas. Pausa. Inciso B. Pausa. Ah, ok. Inciso A, ¿qué es? ¿Es base cierta o es base presunta? Cierta. Sí, bien, cierta. ¿Por qué? Porque los registros financieros, los registros contables permiten medir de forma directa la magnitud del hecho generador. Gracias. Inciso B, por favor. A falta de tales registros de documentación o de ambos, o cuando a juicio de la administración estos sean insuficientes o contradictorios, se debe tener en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. Sirven especialmente como indicios el capital invertido en la explotación, Pausa. el volumen de las transacciones de... Pausa. ¿Por qué el capital sirve como indicio de la obligación tributaria? ¿El capital? Sí. Es que no sé cómo explicarlo, profe, porque yo creo que sí lo entiendo, pero no sé cómo, no sé cómo ponerse. Sí, porque yo puedo tener como una idea del tipo de ingresos que tiene la persona. Ajá, O sea, es un indicio que... O sea, es que yo lo veo como indicio en el sentido de que si la persona tiene un capital muy alto y un capital muy bajo, me puede dar una idea de cómo está esa situación económica, pero es que no sé cómo explicárselo así como en palabras técnicas. Te voy a poner un ejemplo que tampoco es muy técnico, pero que a lo mejor explica lo que queremos decir. Si yo tengo un capital de 100,000 colones y lo invierto en un negocio, en mi propio negocio, y 1,000 colones en mi negocio, llevo la contabilidad en forma informática. Normalmente, para medir el rendimiento, es decir, la renta de ese negocio, acudiríamos a la contabilidad, ¿verdad? Porque es la base cierta. Pero resulta que cae un rayo cerca de la sede del negocio y se echan a perder los registros informáticos contables. En otras palabras, no puedo ir a la base cierta porque la contabilidad se echó a perder por el rayo que cayó cerca de la sede del negocio y no tenía respaldo en otro lugar. Ok. Pero ¿qué elementos sí conozco? Si yo soy el auditor fiscal, ¿qué elementos sí conozco? Conozco el capital. ¿Por qué lo conozco? Pues porque está la escritura constitutiva de la sociedad en la que se aportó un capital de 100,000 colones.
Ahora, ¿cómo parto? O sea, ¿cómo sé yo si ese capital, 100.000 colones, produjo una determinada renta? A mí me parece que hay varios aspectos que podían permitirnos hacer esa construcción intelectual. Si yo tengo 100.000 colones, no es el caso, pero supongamos que me sobran, yo puedo o invertirlos en mi propio negocio o comprar bonos, ya sea del Estado, ya sea de una empresa privada. Si compro bonos, esos bonos rinden, vamos a poner como ejemplo, el 10%. Si yo tengo un capital de 100.000 colones y lo invierto en bonos, producen 10% de interés. Es decir, si tengo 100.000, 10.000 colones de renta. Entonces es presumible, se puede presumir, que si yo en lugar de invertirlos en bonos, esos 100.000 colones, los invertí en mi propio negocio, es porque al menos voy a tener un rendimiento de 10.000 colones, del 10%. Se puede presumir, pues, en ausencia de contabilidad, que el negocio rinde el 10%. Al menos el 10%. ¿Se entendió el razonamiento o no se entendió? Profe, Sí. usted mencionó lo de la escritura constitutiva. ¿Está haciendo referencia, por ejemplo, a lo que sale en las literales de las personas jurídicas? Sí. Sí. Pero en todo caso, en muchísimas, a veces el capital que se pone es como de 1.000 colones. De acuerdo, pero dijéramos, si yo puedo de alguna manera conocer el capital invertido, un primer elemento es el elemento aportado. Si la sociedad se constituyó hace mucho tiempo, ese elemento pues ya no es el actual. Profe, es que estoy pensando como en que en economía se utiliza el concepto de capital para hacer referencia como a la maquinaria que posee la empresa o a los edificios que posee la empresa o que se encuentra alquilando. Entonces, eso me hace pensar que quizás capital podría también hacer referencia como a los indicios que me permiten a mí derivar de que posee, no sé, tantos edificios o tantas plantas o industrias que puede ser que la renta que genere vaya a ser bastante alta. Sí, más adelante en este artículo que nos estaba leyendo, me parece que era Ariana la que nos estaba leyendo, ¿verdad? Sí, profe. Más adelante en los indicios vamos a ver ejemplos como ese que usted nos menciona, Rosita. Bueno, profe, perfecto. Tal vez, Ariana, si nos lees el siguiente de esos indicios. Sí, habíamos quedado en el capital, ¿verdad? Sí. Dice, el volumen de las transacciones de toda clase e ingresos de otros periodos. ¿Por qué los ingresos de otros La existencia de mercado. Asumo que por el tema de la parte, ay, ¿cómo se llama esto? O sea, del historial de ingresos, pues. Ajá. Es decir, supongamos que mi negocio es un hotel. Yo tengo un hotel que tiene 5 habitaciones y en el cual invertí esos 100.000 colones. Y en el año 2019 tuve 12.000 colones de renta. Después de los gastos, o sea, de los ingresos menos los gastos, me quedaron 12.000 colones. Se puede presumir que en el año siguiente tuve una renta de 12.000 colones. Admite prueba en contrario, porque podría el contribuyente alegar, no, es que en el año siguiente empezó la pandemia, solo hubo de enero a marzo, fueron los meses en los que tuve
huéspedes, de marzo a diciembre no tuve nada. Y por tanto, en lugar de tener renta, más bien tuve pérdida. También podría ser por el volumen de operaciones. Que yo no conozca la renta, es decir, los ingresos menos los gastos, por ejemplo, porque los registros contables de los gastos estén mal. Pero podría el auditor, conociendo uno de esos elementos, el volumen del negocio, por ejemplo, podría pedirle a Credomatic que diga cuántas noches de hotel se pagaron en el hotel, y podría decir, bueno, este es el volumen del negocio, y este negocio rinde habitualmente, tiene una utilidad del 20% sobre el volumen de ventas. De hecho, la administración hace tablas, estimaciones por ramas de actividad. El café tiene una renta neta del 10%, los hoteles tienen una renta neta del 15% sobre el monto de las operaciones. Las tiendas de ropa y calzado tienen un 30% de renta sobre los ingresos, etc. ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de vincular un indicio con el razonamiento que nos lleve a un hecho presunto. El capital, un rendimiento sobre el capital. Espero tener al menos el mismo rendimiento, probablemente más, que obtendría con una renta pasiva, si puedo escoger entre uno y otro. El volumen de las operaciones, o el volumen de las operaciones, o el rendimiento del año anterior. Yerlain me preguntó indicio de capacidad contributiva. No sé hace cuánto preguntaste esto, pero sí, todos esos indicios son indicios de la base imponible, y la base imponible es una magnitud que aspira a reflejar la capacidad contributiva. ¿Nos lees otros incisos, por favor, del artículo 116, Ariana? Sí, profe. El monto de las compras y ventas efectuadas, el rendimiento normal del negocio o la explotación objeto de la investigación, o el de empresas similares ubicadas en la misma plaza. Si yo conozco cuánto ganan los hoteles de Jacó, todos los hoteles de Jacó, porque para eso soy administración tributaria y tengo las declaraciones de todos, y este hotel no tiene bien su contabilidad, puedo saber el rango de hoteles, cuál es su utilidad, y aplicarla por estimación indirecta al hotel del cual desconozco sus datos. Continúe, por favor. Los salarios, el alquiler del negocio, los combustibles, la energía eléctrica y otros gastos generales. Okay. ¿Por qué los salarios, los combustibles y otros gastos generales? ¿Cómo pueden ser indicios? De un rendimiento. Es que también son parte del gasto general. Ajá. O sea, el hotel, bueno, siguiendo con el ejemplo de que sea un hotel, Sí. no solo necesita como las operaciones normales, como, no sé, asumo que de ahí viene combustible y energía, salarios y así, pero si puede pagar eso, digamos, si tiene que pagar ese monto, también va a pagar como otras cosas. O sea, yo lo veo como un estimado de este monto de salarios siempre lo tiene que pagar todos los meses porque le tiene que pagar a los empleados y así. Y encima de eso, los demás gastos. Entonces yo creo que es como una parte del total que le puede dar a usted como más o menos una idea de por dónde va el monto. Si es muy alto o muy bajo. Sí, yo diría que más bien el razonamiento viene por esta línea. No está mal lo que me dijiste, pero si yo fuera auditor, más bien haría este tipo de razonamiento. En el año 19,
los salarios eran el 15% de sus ingresos. La energía eléctrica y los combustibles, por ejemplo, supongamos que el hotel tiene el servicio de que recogen el aeropuerto y lleva al hotel, los combustibles fueron el 5%. La energía eléctrica fue el 18%. Las compras de alimentos y bebidas fueron el 13%. Viene el año de la pandemia. Supongamos que el contador de la empresa se murió de COVID y se llevó los registros contables de la tumba, no se sabe dónde están. Entonces, el auditor fiscal puede decir, bueno, ¿dónde están las facturas de energía eléctrica? Ah, caramba, disminuyó intensamente respecto al año 19. ¿Por qué? Pues porque no hubo que encender las luces, no hubo que encender el aire acondicionado, no hubo que encender el agua caliente del hotel porque el hotel estuvo prácticamente cerrado. Se suspendieron los contratos de trabajo y entonces no se pagaron salarios o se pagaron unos salarios mucho menores. Por ejemplo, se pagaron nada más los salarios de personal de seguridad y de mantenimiento básico. No hubo viajes al aeropuerto, o hubo pocos viajes al aeropuerto, son los primeros meses y después ya no, porque ya no hubo más turistas que vinieran al país. Pero esas proporciones, o sea, si el combustible es el 15% y disminuyó, por regla de 3 yo puedo decir cuál es la renta. Puedo tener un cierto indicio de a cuál podría haber sido el total de los ingresos. ¿Se entiende el razonamiento o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Terminamos los incisos, Ariana, o faltaba alguno? Profe, faltan como 2 líneas, más o Leamos. menos, del párrafo. Dice, el alquiler de la casa de habitación, los gastos particulares del contribuyente y de su familia, el monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la administración tributaria o que ésta reciba o requiera de terceros. Vean qué interesante. ¿Cómo puedo saber el rendimiento que da el hotel por el domicilio del propietario del hotel? O el nivel de gastos del propietario del hotel. ¿Se entiende el planteamiento de la pregunta o no? ¿Se entiende el planteamiento o no se entiende? Profe, ¿la podría repetir, porfa? Las últimas líneas de ese artículo 116, a diferencia de las líneas anteriores que se refieren al rendimiento del hotel por el consumo de energía eléctrica, por el consumo de combustibles, por los salarios que pague el hotel, las últimas líneas más bien no se refieren a la actividad en sí, sino a la actividad del propietario del hotel, a la residencia, a los gastos personales y familiares del propietario, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo del hecho A probado, gastos del propietario, pasar al hecho presunto, que desconozco, pero que quiero dar por cierto? Si él vive en esta casa y tiene estos gastos, quiere decir que el hotel tiene este rendimiento. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el razonamiento lógico para pasar del hecho A, probado, al hecho B, presunto? ¿Cuál es el razonamiento? Profe, no sé, pero podría ser que quizás las rentas de la empresa sean suficientes como para darle ese nivel de vida al propietario.
Claro, claro. Si mi única fuente de ingresos es el hotel y yo pago de alquiler en mi casa 20.000 colones mensuales, quiere decir que el hotel por lo menos rindió 120.000 colones, porque si no, ¿cómo hubiera pagado el alquiler de mi casa? Si yo tuve un vehículo de lujo, compré un Maserati que vale 120.000 dólares y mi declaración de renta dice que gané 10.000 colones. El auditor probablemente encontraría alguno de los elementos del 124, que la contabilidad no está bien llevada, que no están los documentos justificativos, que la contabilidad es irregular, defectuosa o tiene atraso de más de 6 meses, y diría, no señor, usted no ganó 10.000 colones, usted ganó por lo menos para comprar el Maserati que vale 120.000 dólares. ¿Se entiende el razonamiento o no se entiende? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, base cierta, la pruebo directamente. Base presunta, a partir de hechos probados, compruebo el hecho generador, compruebo la base imponible, la magnitud del hecho generador, de manera indirecta mediante una presunción. Y habíamos dicho que íbamos a regresar a ver la estimación objetiva. La estimación objetiva, aunque está ampliamente presente en la literatura, sobre todo en la literatura europea, pero también sudamericana, no está mencionada explícitamente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, sí existe en nuestro sistema tributario, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿En qué consiste la estimación objetiva? Consiste en un método alternativo. ¿Alternativo de qué? Alternativo de la base cierta, de la estimación directa, voluntario, de acceso y salida voluntario, que en lugar de medir directamente la base imponible, se basa en unas magnitudes, índices, módulos típicamente estadísticos previstos en la ley, pero que en la práctica se obtienen de los grandes números, de las estadísticas que tiene ya sea la administración o ya sea los cuerpos colegiados. Ejemplos de otros países. Como un abogado que recién se gradúa de la universidad, es poco probable que le alcance el dinero para pagar un contador y para cumplir con todos los deberes formales contables. En lugar de obligarlo a que mida de manera exacta su base imponible, la administración tributaria hace una corrida estadística y la negocia probablemente con el colegio de abogados, de tal manera que diga un abogado que tiene un año de graduado realmente gana, dijéramos, 5 millones de colones de renta neta al año. Los primeros 2 o 3 años de graduado. Después del 5º año de graduado, ya no gana 5 millones, sino que gana 10 millones. Entonces, ese abogado recién graduado tiene la alternativa de ir al método principal, estimación directa, o ir a la estimación objetiva. Y eso está enteramente a su arbitrio, enteramente a su decisión voluntaria. Puede escoger, bueno, yo me acojo
a esos índices, a esos módulos, magnitudes que tienen generalmente origen estadístico, pero también una cierta negociación entre el sector afectado, por ejemplo el Colegio de Abogados, y la Dirección General de Tributación. Entonces, a cambio de no cumplir con todos los deberes formales de contabilidad, de emisión de facturas, etc., a cambio de llevar una contabilidad simplificada, se le permite usar unos determinados índices o magnitudes previstos en la normativa o bien negociados entre la administración y el cuerpo de los agricultores, el cuerpo de los profesionales, etc. Los taxistas, los muchachos que ahora hacen servicios de Uber, podrían negociar un índice o un módulo con la administración tributaria. Ejemplos en la legislación costarricense. El artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Se acuerdan que íbamos a leer ese artículo 8 de cabo a rabo? ¿Se acuerdan que había quedado de tarea pendiente leerlo completo? Bien, ese artículo 8 dice, en su inciso S, que las personas físicas con actividades lucrativas que obtengan rentas profesionales pueden o bien deducir los gastos para los que tengan factura, o bien sin factura, sin comprobantes, un 25% de sus ingresos brutos. ¿Se entiende el razonamiento? O bien facturas, o bien 25% sin facturas. Jason, ¿nos estás escuchando? Jason. Te llama la voz de la conciencia. Bueno, parece que no nos está escuchando o que la clase está tan aburrida que se durmió Jason. Él escribió por el chat, profe. Adelante, adelante. Adelante, Pablo. No, que Jason le está respondiendo por el chat. Ajá. Ah, perdón, Jason. No te vi. Ok, sí, profe, aquí estoy, profe. Ok. Supongamos, Jason, que empezaste tu actividad profesional una vez graduado de la universidad como abogado exitosísimo en los tribunales y llevas tus facturas de ingresos y tus facturas de gastos. Y obtuviste 100 de ingresos y solo tenés facturas por 18 de gastos. 100 de ingresos, 18 de gastos. ¿Presentarías tu declaración con tus facturas o presentarías tu declaración con ese 25% sin comprobantes que dice el artículo 8, inciso E de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Lo presentaría con ese 25 en cuanto que aplica para profesionales. Ok, excelente respuesta. ¿Por qué? Porque es de ingreso y salida voluntaria. Me lo permite la ley. Y si tengo 18 de facturas, pero tengo 25 sin facturas, aplico los 25. Acceso y salida voluntaria. Es un índice de estimación objetiva. Aunque en general la ley del impuesto sobre la renta se rige por la estimación directa, por la estimación sobre base cierta, las facturas de ingresos
Los gastos, hay un elemento de estimación objetiva reconocido en la ley, que es un 25% de gastos sin comprobantes si mi renta es de profesional independiente. Este es un ejemplo, un elemento de estimación objetiva dentro de un régimen general de estimación sobre base cierta o sobre base cierta o estimación directa. El artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que cuando los profesionales o técnicos no lleven contabilidad, o cuando no emitan facturas, o cuando la contabilidad, cuando la declaración sea techada de falsa, ilegal o incompleta, se presumirá una renta de 365 salarios base. El salario base es lo que gana un profesional 1 del Poder Judicial, un oficinista 1 del Poder Judicial. Ese es el salario mensual, es un salario base. Entonces, la presunción que establece el artículo 13 es de 305 salarios base. Como si hubiera obtenido ese salario mensual del oficinista 1 por cada día del año. El salario mensual traducido a renta neta. ¿Qué es esa presunción, a pesar del nombre, renta presuntiva? En realidad no es tanto una renta presuntiva porque aunque admite prueba en contrario, la prueba en contrario es prácticamente imposible de producir. Para que se produzca esa renta presuntiva, se necesita que la declaración sea falsa, incompleta o ilegal, que no se haya presentado la declaración o que la contabilidad sea irregular, no se emitan las facturas. ¿Cómo podría combatir esa presión? Pues la podría combatir con la contabilidad, con las deducciones, con las facturas. Y como el requisito para pasar a una renta presuntiva es los defectos en esos elementos probatorios, es prácticamente imposible defenderse de la renta presuntiva. Por tanto, la renta presuntiva se convierte en una estimación objetiva, porque aunque se llame presunción, no hay conexión lógica entre el hecho base y el hecho presunto. Si Jason nuevamente lo tomamos como ejemplo y obtuvo 100,000 colones de facturación en su primer año de ejercicio profesional. Perdón, Jason, pero vamos a decir que sos desordenado, que no emitiste todas las facturas, que tu declaración es falsa, incompleta o ilegal, y por tanto el auditor fiscal te atribuye una renta de 365 salarios base. ¿Hay algún elemento de conexión lógica entre no haber presentado declaración o haber presentado una declaración falsa, incompleta o ilegal, o no tener sustento en la contabilidad, y que la renta sea de esa magnitud de 365 salarios base? ¿Hay algún elemento de conexión lógica? Vamos a ver. Bueno, es que si es de esa magnitud, dudo que haya algo como lógico en
cuánto a eso? Sí, 365 salarios base, pues a números muy gruesos son como 160 millones de colones de renta neta. Ajá. Es lógico que si tu declaración, si no metiste todas las facturas o tu declaración es falsa, ilegal o incompleta, de ese hecho se derive que tu renta neta es de 160 colones. No, es totalmente ilógico eso. Totalmente arbitrario. Podría ser más o podría ser menos. Seguramente es menos. Entonces, a pesar de que se llama presunción, renta presuntiva, en realidad no es una presunción porque no sigue el sistema de presumptio hominis, de conexión entre el hecho base y el hecho probado. Es totalmente arbitrario. En el fondo es una forma de castigar a los que no presenten declaración o no lleven ordenadamente su contabilidad o no emitan las facturas que les corresponden. Yo creo que ese artículo 13 tiene, si no todos los números, por lo menos mucha tinta de inconstitucionalidad. Conocí una notaria de Turrialba, que era notaria de un banco. Y como suele suceder en el caso de los notarios, era muy ordenada en su contabilidad y en sus registros contables, en su declaración. Había hecho, no me acuerdo cuántas, digamos 300 escrituras en el año. Y todas estaban adecuadamente contabilizadas. Pero se le ocurrió hacer unas escrituras para unos parientes a los que no les cobró. Esas escrituras para los parientes tampoco emitió factura. Aunque sí es cierto que le habían dado algún dinero, por ejemplo, para los gastos registrales y no sé si municipales había algún impuesto que pagar, etc. Pues bien, el auditor fiscal le desconoció la contabilidad porque había algunos hechos, elaboración de unas escrituras sin contabilidad. No emitió todas las facturas, había omitido algunas facturas. Y le aplicó la renta presunta del artículo 13, 160 millones de colones de renta neta. Decía la notaria, pero este señor está loco, el auditor está loco, ¿cómo va a aplicar esa presunción? Aplíqueme el arancel que diga cuánto valen esas escrituras, esas pocas escrituras que no facturé. Calcúlenmela sobre ese hecho, no sobre el artículo 13, que en el fondo es un castigo, una sanción indirecta, una sanción sin procedimiento, por haber incumplido un deber contable o un deber de declaración. A mí me parece que la notaria tenía razón. Intentada la acción de inconstitucionalidad en varias ocasiones en la última década, han sido declaradas sin lugar las acciones de inconstitucionalidad contra ese artículo 13. A pesar de lo cual, o sea, a pesar de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que dice que ese artículo no es inconstitucional, a mí me parece constitucional con todas las letras. Esa es la opinión del profesor y por supuesto son libres de hacer la propia o de rechazarla. Y adelante, Brian. ¿Cuál es el argumento de la sala para decir que no son inconstitucionales, que no es inconstitucional ese artículo? Es que el artículo dice que se admite la prueba en contrario. Entonces la sala ha dicho, en la medida en que se pueda probar en contrario, no es inconstitucional ese artículo. ¿Por qué pienso yo que la sala se equivoca? Por dos razones. Razón A, aunque formalmente se puede probar en contrario,
en la práctica no se puede probar en contrario. Es imposible. ¿Cómo hace la notaria para probar que esas 3 o 4 escrituras no se cobraron? No existe la prueba negativa. Número 1, es prácticamente imposible o dificilísimo probar en contrario. En la práctica es muy difícil. Y 2, a mí me parece que ese artículo no sería inconstitucional si fuera de este estilo. Se presume como renta presuntiva el promedio de las rentas profesionales, nótese que el artículo es para profesionales, de ese colegio profesional, por ejemplo, de los ingenieros que estén en ese rango de edad o con ese número de años de ejercicio profesional. O sea, que hubiera entre el hecho base, no se presentó la declaración, y el hecho presunto, una conexión de normalidad, una conexión lógica. Usted no presentó su declaración, pero los otros ingenieros que están en sus mismas circunstancias obtienen de renta tanto. Más bien parece, o sea, quien gana 160 millones de colones de renta neta al año. Si lo comprobamos con la estadística de los profesionales, de las declaraciones de los profesionales en general, yo creo que no llega ni al 1% de los profesionales que declaran que obtienen esa renta. Si hubiera algún parámetro de normalidad, de generalidad, de habitualidad, de conexión entre el hecho base y el hecho presunto, entonces sería válida la presunción. Pero a mí me parece que esta presunción es una presunción absurda, es una presunción arbitraria, es una presunción, o sea, pobre Jason si le aplican esa presunción, pero ¿qué culpa tiene Jason de que el legislador haya pensado que había que castigar severamente a los profesionales que no presentan su declaración o que no llevan su contabilidad o que no emiten las facturas en el orden consecutivo que pide la ley? No sé si se entiende mi punto y no sé si se comparte mi punto, pero a mí me parece que una presunción como esa, que es puramente arbitraria, que no tiene conexión alguna con la normalidad de los casos, es una presunción confiscatoria, una presunción que viola el principio de capacidad económica. Y esta medida me parece a mí que es inconstitucional. No sé si te respondí. ¿Quién preguntaba? José Pablo, me parece, ¿no? Respondió, profe, muchas gracias, más bien. Brian, el que preguntaba, perdón. Ok. Podés compartir o no mi opinión, pero a mí me parece que esa presunción del artículo 13, en la medida en que no tiene visos de normalidad, en esa misma medida es inconstitucional. Bien. Continuamos. En general, los métodos de determinación, ¿cuántos métodos de determinación hay? 3. Fase cierta. Fase... ¿Y Brian? No, que eran 3, profe, nada más. Okay. Cierta, presunta, objetiva. En general, aunque la determinación se predica de determinación de la obligación tributaria, y esa operación consiste en multiplicar la base por la tarifa para obtener la cuota, eso es determinación de la obligación tributaria. Los métodos de determinación, aunque sirven para hacer esa operación, casi siempre se reducen a determinar la base imponible, a determinar el primer elemento de esa operación. ¿Por qué? Porque la tarifa está en la ley. Entonces, si yo determino la base y la multiplico por la tarifa, obtengo la cuota. La operación en general es determinar la cuota, pero los métodos de determinación suelen circunscribirse o suelen predicarse principalmente de la determinación de la base imponible. ¿Por qué? Porque la tarifa aplicable está normalmente en la norma y no requiere mayor
intelectual. Los tipos de gravamen, dice el artículo 55 de la Ley General Tributaria Española, son la cifra, el coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Luego veremos qué quiere decir base liquidable y qué quiere decir cuota íntegra. Lo que me interesa ahorita es señalar que se habla de cifras, por ejemplo, en el impuesto del timbre de educación y cultura, 5.000 colones según el capital de la empresa, de la sociedad. Es una cifra, 5.000 colones. $1 en el caso de la caja de banano, es una cifra. O el coeficiente, en el caso de las personas jurídicas inactivas, un salario base, pero un medio salario base. En el caso de las personas jurídicas activas, a 2 salarios base dependiendo de su monto de renta. O el porcentaje, el 13% del impuesto de renta, perdón, el impuesto al valor agregado, el 0, 10, 15, 20, 25 en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, ¿qué es el tipo? El tipo es la cifra, el coeficiente o el porcentaje que se aplica a la base. Pueden ser específicos o pueden ser porcentuales. Específicos, tantos colones por litro de combustible. Porcentuales, por cada 100 colones de consumo, un 13% de impuesto al valor agregado. Pueden corresponder a cada unidad o conjunto de unidades o tramo. El tramo son distintas magnitudes o conjuntos de bases imponibles. A cada unidad, por cada caja de banano, a cada tramo, de 3 millones a 5 millones de ingresos. Y cuando hay más tipos que uno solo, en el impuesto al valor agregado hay un tipo general, 13%. Pero cuando es aplicable más de un tipo, por ejemplo, en impuestos sobre las personas físicas, aplican el tipo de 0, 10, 15, 20, eso se llama tarifa. Y también se llama escala. Noten que esas son denominaciones jurídicas. En economía suele emplearse, en lugar de tarifa o escala, suele emplearse tasa. Pero eso no es un término jurídico. El artículo 56 de la Ley General Tributaria Española, para corregir una cosa que suele llamarse error de salto. Cuando un incremento en la base imponible corresponda a una porción de cuota superior a dicho incremento, el tipo se reduce al incremento. Esto que está aquí, a la izquierda, son la tarifa o escala de tarifas por tramos de 0 a 3 millones 600, 0%. De 3 millones 600 a 5.4 millones, 10%. Si yo tengo 3.628.000 colones, pero aumento un colón, si nuestra escala de tarifas estuviera construida diferente, no es el caso de cómo está construida, pero suponiendo que estuviera construida diferente, por ese un colón que yo sume a esos 3.628.000 colones, pasaría al tramo del 10%. Por un colón me tocarían pagar 179.000 colones. Mentira.
por un colón me tocarían pagar el 10% sobre 3.628.001 colones, es decir, me correspondería pagar 362.800 colones con 10 centavos. Eso es lo que se llama un error de salto. No tiene nada que ver con el profesor Diego Salto de la universidad. Es un error de salto que por un colón paso entero al siguiente escalón de la escala o del conjunto de tipos. No es el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica, lo único que pasa por ese colón adicional a esos 3.628.000 es el colón adicional. Lo que dice el artículo 56 de la Ley General Tributaria es que cuando se produzca ese error de salto, el incremento en la cuota se reduce al incremento en la base imponible, es decir, el incremento no podría ser superior a un colón. Es otra forma de decirlo. Los gravámenes pueden ser de dos tipos, o mejor dicho, los tipos de gravamen pueden ser de dos tipos o de dos clases: proporcionales o progresivos. ¿Qué quiere decir proporcional? Que permanece constante frente a las variaciones en la base. Ejemplo, impuesto al valor agregado. Si yo consumo 30.000 colones en una cena, es el 13%. Y si consumo 50.000, es el 13%. Y si consumo 200.000, sigue siendo el 13%. El tipo permanece constante frente a las variaciones de la base. O puede ser progresivo. Los aumentos en la base determinan aumentos más que proporcionales en la cuota. ¿Y por qué hay aumento en la cuota más que proporcional? Porque el tipo va cambiando, va aumentando según aumente la base. Ya explicamos el error de salto. Nada más añadamos un concepto que es el tipo medio. El tipo medio vean que en esta escala de tarifas de impuestos sobre la renta 0, 10, 15, 25, terminé pagando 378.800 colones. Ese es el subtotal de impuesto sobre estos 6.750.000 colones. Si yo divido 378.800 entre 6.700.000, perdón, 378. No me quiere colaborar la calculadora. Si yo divido 378.800 entre 6.750.000, el tipo medio que obtuve es de 5,61%. Es decir, aunque apliqué tasa del 0, del 10 y del 15%, y no apliqué la tarifa ni el 20 ni el 25, el tipo medio por la aplicación de estas tres tarifas progresivas es 5,61%. ¿Se entendió qué quise decir con tipo medio o no se entendió? O mi explicación fue tan malita que más bien produje confusión. Profe, yo no entendí. Ok. Pasemos El otro. promedio de los tipos en los que incluyó. Sí, es el promedio. El tipo medio es el tipo promedio. O sea, en esta escala de un trabajador independiente hay
tarifas de 0, del 10, del 15. Ya no apliqué la del 20 porque la del 20 aplica a partir de 9 millones y lo que obtuve fue 6.750.000. Ya no apliqué la del 20 y tampoco la del 25. Es decir, mi tarifa progresiva utilizó las primeras 3 tarifas, del 0, del 10 y del 15. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Ok. Son las 3. Y en promedio, es decir, dividiendo este impuesto calculado, 378.800, entre esta renta neta, 378.800 entre 6.750.000, eso me da 5.6%. El tipo medio no es ni 0, ni 10, ni 15. El tipo medio es el promedio que se utilizó, que es 5.6%. ¿Se entendió mejor esta segunda vez? Bueno, espero que sí. Aquí está el tipo de gravamen progresivo en el impuesto sobre la renta. 0, 10, 15, 20, 25% si hubiera pasado a estos montos. Aquí están las cuotas de seguridad social. Las cuotas de seguridad social son un tipo no progresivo, sino proporcional. En el seguro de enfermedad y maternidad, 6,24%. En el seguro de invalidez, vejez y muerte, 7.04%. No importa cuánto suba o cuánto baje. Quizás estrictamente hablando, habría que decir que por debajo de cierto umbral se cobra menos que estos 6.24 y 7.04. Pero alcanzado el umbral, la tarifa se vuelve fija, proporcional, no se vuelve progresiva. Por tanto, si habláramos en puridad, si habláramos con exactitud o con rigor, deberíamos decir que la tarifa de las cuotas de seguridad social es proporcional, no es progresiva. Pero como tiene un mínimo exento, o como tiene un umbral a partir del cual se empieza a cobrar esa tarifa proporcional, ese umbral le otorga cierta progresividad a las cuotas de seguridad social. No es progresiva, es proporcional, pero tiene un elemento de progresividad en ese umbral o base mínima contributiva a partir de la cual se empieza a cotizar. La Constitución española dice que el sistema tributario ha de ser progresivo. Y en general esa expresión explícita de la Constitución española se entiende presente, aunque no sea sino de manera implícita, en todas las constituciones modernas. El sistema, no cada impuesto, el sistema tiene que ser progresivo. ¿Cómo se alcanza un sistema progresivo a pesar de que existan tarifas proporcionales, a pesar de que existan tipos proporcionales? Bueno, por varios elementos como este tramo exento, eso le otorga progresividad. Otro elemento, un umbral o base mínima contributiva a partir del cual se empieza a cotizar. Y después el sistema que se predica progresivo también tiene que ver no solo con los ingresos, con el pulmón ingresos del Estado, sino también con el otro pulmón que es gastos del Estado. O sea,
lo que se predica es del sistema financiero en general el que tenga que cumplir con esa exigencia constitucional de progresividad. Teóricamente existen los tributos regresivos. ¿Qué quiere decir? Lo contrario de progresivo. Que a los aumentos en la base determinan disminuciones en la cuota más que proporcionales. Eso sería regresividad. Teóricamente existen, pero es una violación tan grosera al principio de capacidad económica que no existe la regresividad, sería inmediatamente declarada inconstitucional. Además de que sería intolerable, me parece que ningún legislador votaría por establecer un tipo regresivo. Ya mencionamos, sin embargo, que en economía, no en derecho, en economía, se dice que algunos tributos proporcionales, por ejemplo el impuesto al valor agregado, terminan siendo regresivos o tienen cierta regresividad porque pesan más fuertemente sobre quienes ya tienen comprometida su renta en consumos básicos. Okay. Creo que era Brian quien me preguntó sobre los conceptos de cuota íntegra, líquida, etc. ¿Sí eras, ¿verdad, Brian? Sí. Sí, era el de la renta líquida gravable. Ok. Entonces, la cuota íntegra, recuerden que es base por tipo de gravamen o por conjunto de gravamen. Esa es la cuota íntegra, la totalidad de la cuota tributaria. La cuota líquida es restar de la cuota íntegra las deducciones, las bonificaciones o aumentar las adiciones o los coeficientes previstos en la ley. Entonces, cuota íntegra menos las deducciones, vamos a simplificar, vamos a concentrarnos en las deducciones, eso es la cuota líquida. Ejemplo. Sobre 9 millones, aplicar este conjunto de tarifas nos daría una cuota íntegra. Sobre esta renta menos los gastos deducibles, a eso le aplicamos este conjunto de tarifas, eso sería la cuota líquida. La cuota líquida gravable que dice Brian y que en la terminología española el gravable vendría a ser una redundancia. Cuota líquida, aunque reconozco que en Costa Rica se utiliza mucho esa expresión cuota líquida gravable. Entre los españoles, el añadirle el título del adjetivo calificativo gravable es una redundancia. Y un último elemento, sí, Brian, adelante. No sé si es lo mismo, el concepto que yo decía era renta líquida gravable, ¿es lo mismo que cuota en este caso? No. Dijéramos en este cuadrito, renta líquida gravable son estos 6.750.000. Y cuota son estos 378.800. Ok, ahora sí entiendo, profe. Sí, ya la renta líquida gravable es la que se le hacen todas las deducciones, gastos que tuvieron. Con eso es la que se va a calcular la cuota, más que todo. Sí. Aquí ya estamos después de multiplicar base por tarifa, por eso estamos en cuota. Base por tarifa igual cuota. Ok. Hecha esa operación, deducciones, resta de gastos, todavía hay otras deducciones que son exenciones, que no son gastos,
¿Recuerdan que hablamos de las deducciones del artículo 8 diciendo unas son gastos y otras son exenciones? Las deducciones no son taxativas, los gastos no son taxativos, son ejemplares, pero las exenciones, llamadas deducciones, sí son taxativas, sí son una lista cerrada, no son números apertus, sino números clausus. Okay. Obtenida la cuota líquida menos esas otras exenciones, menos los adelantos de renta, menos los pagos fraccionados, menos las retenciones e ingresos a cuenta que hubieran sucedido, eso es la cuota diferencial. Este ejemplo tal vez nos ayuda a entenderlo un poquito más. Este señor obtuvo una renta bruta de 72 millones de colones. Tuvo gastos, pero prefirió, con factura, pero prefirió utilizar el 25%. Entonces rebajó 18.177.579 colones. Además, dedujo, que es una exención en la base, un aporte del 10% de sus ingresos brutos, de casi el 10% de sus ingresos brutos, a un régimen de pensiones complementarias. Por tanto, su renta neta, su renta líquida gravable, para hacer la expresión de Ryan, bajó de 72 a 47.332.736. Supongamos que estamos en el 2019, que esa será la tarifa o la escala o los tramos aplicables en ese año. No han cambiado mucho, han subido un poquito estos rangos. Se aplica el primer tramo sobre el que paga cero impuesto, un segundo tramo que paga el 10% sobre la diferencia entre 5.299.000 y 3.549.000. Un tercer tramo del 15%, un cuarto tramo del 20%, un tramo del 25%. ¿Cuál fue su impuesto? 9.885.534. Si dividimos 9.885.534 sobre la renta neta, 47.332.736, tenemos un tipo medio, un tipo promedio del 20,88%. Vean que la escala de tarifas fue de 0, 10, 15, 20, 25. Y en promedio pagó el 20%. Estos 9 millones sobre estos 47, 20 millones, perdón, 20%, 20,88%. Supongamos que entre esos ingresos había ventas, disculpas, ventas al Estado y le retuvieron 850.000 colones a cuenta de estos 9, retuvieron 8 a cuenta de estos 9, y que también hizo un primer pago parcial de 3.194.000, un segundo y un tercero por las mismas cantidades, es decir, que hizo pagos o adelantos a cuenta de impuesto de la renta por 9,5 millones de colones, más estas retenciones, resulta que pagó 549.000 colones en exceso del impuesto que le correspondía pagar. Por tanto, usando la terminología cuota diferencial, tiene una cuota diferencial negativa en 549.000 colones. Como además tenía a un crédito por el cónyuge de 26.880 colones, su cuota diferencial es de 576.340 colones. Y colorín colorado, este tema se ha acabado. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? Profe, en el examen tendríamos que hacer algo así, Algo así como que, como es el análisis que acabamos de hacer con esa tabla.
Yo no suelo poner números. O sea, no me veo poniéndoles, diga cuál es el tipo medio. Sí me veo poniendo conceptos. El tipo medio es tal A, B o C, conceptos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, eso era. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna preguntita adicional? ¿Algún otro comentario? O nos vemos para el examen dentro de 8 días. Profe, el examen va a ser la misma modalidad, ¿verdad? Inmediación. Yo creo que sí. La verdad es que no lo he diseñado, pero creo que sí. Puede ser que haya alguna pregunta de desarrollo, pero en general me parece que serían preguntas de escogencia. Ok, igual las vamos a poder ver todas, ¿verdad? Y sí. Ok, listo, gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto. Hasta luego. Gracias.